Vamos a iniciar el diálogo con nuestros invitados y está con nosotros el vicepresidente de la Asamblea Nacional, el doctor Juan Carlos Casinelli, a quien quiero agradecerle por acompañarnos esta hora de la mañana. Doctor Casinelli, buenos días. Buenos días, muchas gracias. Quisiera saber qué es lo que realmente, porque en los últimos días he conversado con algunos asambleístas de oposición y de país, pero usted como vicepresidente se lo consulto con este tema de las reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa. ¿Realmente se aprobó aquellos artículos en los que de alguna u otra manera se dice o se determinaba que el tema de la fiscalización va al Pleno de la Asamblea? ¿O eso está ahí como que lo metieron en paquete y no lo metieron? ¿Se aprobó y no se aprobó? ¿En qué mismo está quedando ese tema, doctor Casinelli? Sí, muchas gracias, bienvenido, Javier. Primero, decirle a la ciudadanía que esas reformas a la ley orgánica prácticamente ya hemos terminado de evacuar el tratamiento de todos los artículos. Faltan estos, unos dicen 3, otros dicen 5 artículos que quedaron sin tratarse, en mi criterio, porque fue mal presentada la propuesta, la moción en su momento, que no fue un error a mi criterio de mala fe ni mucho menos. Simplemente fue un error que se deslizó y que conllevó a que cuando termináramos de votar nos diéramos cuenta, y eso fue lo que se alertó en el Pleno, de que existían efectivamente 5 o 6 artículos relacionados con la materia de fiscalización que no habían sido tratados. ¿Estaban dentro del paquete, doctor Casinelli? Es que están dentro en una parte de la moción y en otra parte de la moción como que se excluyen, es decir, da a entender que no han sido tratados. Pero ¿cuál es el tema de fondo? El tema de fondo es que hay que tratarlo. O sea, ¿cuál es el problema si es que no han sido tratados de que inmediatamente en la sesión que se convoque los votemos, independientemente del resultado? Yo creo que en esa línea se ha conversado con distintas bancadas, conozco lo que ha expresado el asambleísta Tayano, que es el asambleísta ponente, que además creo que está haciendo su mejor esfuerzo por sacar este tema adelante. Él piensa que se han votado, le surge a ratos dudas, nosotros pensamos lo contrario, pero finalmente creo que el tema de consenso va a ser, vamos a la siguiente sesión, votemos los artículos y terminemos este tema, que esté lista la ley, que esté aprobada la ley, esperando el dictamen de la Corte Constitucional. Porque se lo preguntaba ayer al doctor Tayano, y quisiera que usted escuche lo que dijo ayer el doctor Tayano, quien es el ponente de este proyecto de reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Veamos. Es verdad que la intención de Alianza País era votar, entre otros, los artículos de fiscalización en forma individual. Cuando elaboramos la moción de votación, incluimos 22 artículos para votar en forma individual, todos los artículos que ellos habían pedido. Incluimos 2 secciones, incluimos 2 transitorias y una derogatoria, y dijimos al final de esta ponencia de votación que todo lo demás se aprobaría en bloque. Se le pasó al ponente, al secretario, al prosecretario, al pleno, el hecho de haber incluido en el paquete a estos artículos de la fiscalización, que son 2 artículos, no son 7. A ver, ahí hay son 2 artículos. El uno dice que le quita la competencia a la Comisión de Fiscalización para archivar los procesos de juicio político, y el otro establece que esa competencia pasa al plenario para que sea con la ponencia de 2 asambleístas de la Comisión de Fiscalización que el plenario resuelva si hay o no hay juicio político. Pero lamentablemente estos artículos se aprobaron en el paquete, están aprobados y están además reconsiderada su aprobación. Desde mi punto de vista como ponente ya no hay, la ley está aprobada. Ahí no habría nada que hacer. Entonces, ¿por qué pero no? Yo acepto que si el Pleno resuelve, ya eso es un problema adicional, si el Pleno resuelve que esa votación no vale, yo no sé de qué manera, yo acataré la resolución del Pleno, pero yo como ponente no puedo decir, sabe que estos artículos vuélvanse a votar, porque se votaron en el paquete y están aprobados. La ley, mi querido Javier, íntegramente hoy está aprobada. Casinelli, ¿está aprobado o no está aprobado? Hay varias puntualizaciones. ¿O es una apreciación, perdón que lo interrumpa, doctor Casinelli, del doctor Tayano y una apreciación muy distinta a la suya? Bueno, y creo que tanto el doctor Tayano como yo representamos una apreciación de distintas posturas que hay en el Pleno. Obvio, sí. Lo primero, lo que él señala, no es una posición de país el tema de los votos de la fiscalización individuales, es un acuerdo de bancadas, es decir, nosotros llegamos a un acuerdo donde una parte del texto se votaba y lo votamos juntos, y otra parte íbamos a votarlo individualmente. Obviamente la materia que venimos discutiendo todos estos últimos 2 años
en cuanto a la reforma de la ley orgánica pasa por el tema de fiscalización. Sin duda, eso es lo que se ha venido generando. Y si hubo un tema donde estuvimos claros en las posiciones que íbamos a mantener, era de que el tema de fiscalización, obviamente, pues lo íbamos a votar artículo por artículo, no en el paquete. Entonces, lo primero, en la lógica, se cae el argumento, en la lógica, de que nosotros vamos a votar junto con la oposición un tema donde hemos tenido todos una posición firme, cada uno de cómo vamos a manejar o pensamos que se debe manejar el tema de fiscalización. Primero. Segundo, no procede que el Pleno resuelva la nulidad o la terminación o que ya no vale o retrotraerse sobre algo que no solo que ha sido votado, sino reconsiderado. Lo que procede en nuestro entender es que analizándose, y yo ya conversé con el secretario ayer de noche de la Asamblea, analizándose los audios y las actas, y obviamente buscándole esto que decía del sentido común y de la intencionalidad, es evidente que esos artículos no fueron votados. Pero voy más allá. En el caso de duda, siempre hay un indubio a favor de quien puede salir perjudicado. Muy utilizado cuando existe esto, ¿no? Entonces, en este caso de duda, ¿cuál es el problema de si la intencionalidad de las bancadas fue siempre votar los puntos de fiscalización uno por uno? Y faltando, según el asambleísta Tallano, 2, según un medio que he leído esta mañana, 7, según mi criterio son solo 3 artículos. Pero los que sean, tratando de seguir el principio de los acuerdos de bancada. ¿Cuál es el problema de entrar a votarlos? Ninguno. Yo creo que el tema se subsana con la intencionalidad de decir, señores, tenemos la duda, hagamos lo más favorable. El acuerdo fue que lo de fiscalización era individual. Votémoslo. Busquemos un pleno donde estemos la gran mayoría. No busquemos plenos sorpresivos, ¿no? Ya, en acuerdo se puede lograr todo, pero al momento de votar, a mí me da la impresión que como estrategia la oposición metió en paquete esto y ustedes como país votaron. Pero cuando se revisa, nuevamente, cuando se reconsideró el tema, ¿verdad? Claro, está reconsiderado los temas que se votaron y por artículos, pero cuando se mencionan secciones hay un espacio, ahí existe. Técnicamente hay un espacio. Yo insisto, no creo que haya mala fe. ¿Cuándo me preocupo? Cuando siendo evidente cuál es el acuerdo de las bancadas para el tema de la votación en grupo y la votación individual, de repente cuando corresponde votar individualmente lo que falta de fiscalización, surge esto aquí que dice, no, ya lo votamos en el acuerdo. O sea, creo que lo importante es no incidentar este tema en la Asamblea Nacional, siendo un tema de facilísima solución. Pero ¿cabe o no cabe votarlo de nuevo? Totalmente, no es que cabe, no es votarlo de nuevo. Faltan de votar esos artículos. No, dice que fue aprobado. Está aprobado lo que se... El ponente lo dice, se le escapó al ponente, se le escapó al secretario, se le escapó a quien sea. Entró y se lo votó y se aprobó. Por eso insisto, Javier, la importancia de revisar el acta, el audio, el acuerdo de bancada. Eso va a definir. Por supuesto, va a definir. Y yo no dudo que al final llegaremos a una sesión de pleno a hacer lo que se debe hacer, que es la vía más fácil, ahora, a votarlo. Usted es un hombre de derecho, doctor Cassinelli, le consulto. Desde el punto de vista jurídico, ¿es valedera la consulta del presidente de la República a la Corte Constitucional justamente por este tema? Totalmente. Si es valedera, hay una diferencia clara entre lo que dice la Constitución y lo que dice la Ley Orgánica de la Función Legislativa. La Constitución dice que todas las leyes pasan por el presidente de la República. No hay excepción. La Ley Orgánica de la Función Legislativa dice que nuestra ley, la orgánica, la función legislativa, va directo al registro oficial. Obviamente hay una contraposición. No habíamos caído en cuenta de este tema y caemos en cuenta cuando todos entramos a analizar ahora sí los contextos tratándose de una ley tan importante. En esa parte no hay duda, en mi criterio, y ahí sí lo digo como abogado, de que prevalece pues lo que la Constitución ordena. Si me pregunta a mí me encantaría pensar en reformar la Constitución. Es decir, para mí la prerrogativa debería ser la autonomía de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Le iba a preguntar eso. Sin embargo, la Constitución reza hoy algo. Entonces, cuando entra la disputa entre la Constitución y la ley,
no cabe duda, y esa acción de inconstitucionalidad al artículo correspondiente presentado por el presidente de la República, en mi criterio, tiene total sustento jurídico. Pero la Corte Constitucional tiene todo el tema para definir, ¿no? O sea, es el organismo el que va a definir, no hay más. Bueno, en la Constitución, una Constitución como la nuestra, garantista, la Corte Constitucional tiene un espacio predominante en esta y en muchas decisiones que tengan que ver siempre pues con la constitucionalidad. Y en este caso, esa comunicación que recibe la Asamblea, donde se le indica que no vaya a enviar a publicar cualquier resolución que tenga que ver con reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa hasta que resuelva, me parece apropiada y totalmente a tiempo. Doctor Cassinelli, quiero agradecerle por haber estado con nosotros esta mañana. Buen día. Muchas gracias.